Buenas noches a todos. Hoy de nuevo con el live. Hoy de nuevo con un interesante tema. Ya lo van a descubrir. Vamos a empezar a que todos se empiecen a conectar. Quiero que acuérdense que este momento, que este espacio es maravilloso. Acuérdense que este es el instante donde ustedes van, traen un cafecito, van y traen informaciones, van y traen un cuadernito, van a empezar a escribir. Acuérdense que la invitada de hoy es totalmente maravillosa, la vamos a empezar ahorita a invitar, así que tenemos tiempo para que se unan todos los que se quieran unir en este instante. Todos son bienvenidos. Ya dentro de poquito vamos a hacerle la entrada a nuestra invitada. Mientras tanto, por favor, vayan y traen el cafecito, la aromática, un vasito de agua. Acuérdense que este espacio es lo que ustedes necesitan. Muy bien. Así que seguimos avisando a todos. Vamos a darle la entrada a Mariana. Muy pronto se nos va a unir. Vamos a tener un poquito de paciencia. Parece que el internet hoy está empezando a molestar. Ya le vamos a bajar el volumen por acá. Permítame un minutico. Bueno, parece que no vamos a poder transmitir directamente para YouTube, pero bueno, así nos vamos a quedar por Instagram. Igual este video se va a subir en todas las redes para que estén súper pendientes. Va a estar en Instagram, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook. Muy pronto les vamos a decirlo todo. Entonces vamos a seguir esperando. Ya vamos a saludar a Mariana. Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí voy a darle la entrada a nuestra invitada. Nuestra invitada es alguien que está desde España, a quien aceptó esta invitación para contarnos de una técnica totalmente maravillosa. Su nombre es Mariana Baranja. Ella se encuentra en Valencia, España. Ella es especialista en grafología. Ella tiene experiencia de aproximadamente 10 años en esta técnica y hoy nos viene a compartir todos los conocimientos acerca de la escritura. Esto porque se empezó, ¿no? Entonces aquí yo quiero introducir, es que en el podcast, en el primero que hice, yo di una recomendación. Y esa recomendación fue el empezar a escribir cuando tenemos un mal día o cuando tenemos un día donde llegamos, estamos extenuados, estamos súper cansados, estamos como con mucha congestión en nuestra cabeza de muchos pensamientos, de muchas emociones que hayan pasado durante el día. Entonces, la recomendación era siéntense, cojan un cuadernito, cojan un esfero y empiecen a escribir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a escribir, lo que hacemos es descargar el cerebro. Más adelante vamos a explicar junto con Mari lo que realmente hace esto en el cerebro, cuáles son realmente, digamos, esos beneficios que podríamos encontrar a través de la escritura. La escritura es una técnica totalmente milenaria con la cual aprendemos desde pequeños y así es una forma de comunicarnos. Entonces, es por esto que, pues, Mari muy atentamente nos dijo sí a este live para que nos pueda explicar en palabras de ella, de su técnica, de por qué es tan importante la escritura. Entonces, bienvenida Mari. Voy aquí a nombrar primero tus redes para que las personas que te quieran contactar. Tu Instagram es mbaranja. Tu correo es metaprogramate@gmail.com. Ahí se pueden comunicar con ella, hacerle muchas preguntas y así también, si quieren sesiones directamente con ella. Y su Facebook también es Metaprogramate. Ese es el programa que ella está empezando a manejar con su escritura.
Listo, entonces le vamos a dar la entrada. Bienvenida, Mari. Hola Tati, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están acá presentes. Para los que no te conocen, que son pues parte de mis redes, Tatiana es una neuropsicóloga pues muy importante en Colombia, quien ha tenido el detalle de invitarme pues a este live, como bueno, para que darme a conocer también un poco en su área y poder encontrar un poco la similitud, ¿no? de todo este trabajo de grafología, unido pues a todo el funcionamiento del cerebro. Ella pues podrá explicarlo con mucho más detalle a nivel científico, ¿ok? Y yo podré pues darles un poco más de detalle. Ok, parece que tenemos un problema pequeñísimo de conexión, ya lo vamos a intentar solucionar. Vamos a esperar a ver si Mari puede solucionar el tema de internet. A los que están empezando a llegar, les cuento que hoy es un live bastante interesante acerca de la grafología, la grafoterapia, como parte de nuestra esencia, de nuestra transformación. Ya ahorita, permítanme un minutico, parece que se me perdió Mari, ya la vamos otra vez a invitar. Perdone. Otra vez estás aquí, Mari, te habíamos Sí, perdido es que sí tiempo. se quedó congelado, no sé hasta dónde me escucharon, pero luego Bueno, me di cuenta que era yo la que no les escuchaba, entonces fue como, wow, aquí pasa algo. sí, sí. Bueno, no pasa nada, estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo y aquí mostramos también nuestra vulnerabilidad, aquí mostramos de que también somos humanos y que también nos podemos equivocar y que nos pasan errores. Entonces, esta es la invitación para todos los que nos están acompañando y que por favor sigan acá súper conectados, no se pierdan de esta información. Entonces, Mari, tú nos estabas contando acerca de la similitud que podrían tener nuestras dos técnicas. Sí, es que lo interesante es que la grafología, pues evidentemente trabaja con las conexiones neuronales, ¿no? Lo que nos ayuda es a través de la escritura, porque la mano es como, en grafología lo llaman, es el órgano de la escritura, ¿ok? El cerebro envía un impulso directamente a la mano, ¿ok? Como si fuese un electrocardiograma del cerebro. Entonces, a través de la escritura, nosotros podemos identificar rasgos muy importantes, ¿ok? Como por ejemplo lo puede ser el ánimo, el carácter de una persona, su temperamento, sus aptitudes, sus cualidades, ¿no? Las emociones, parte incluso de su fisiología. Y puede llegar incluso a definirnos enfermedades que aún no se hayan manifestado físicamente, incluso hasta 3 meses antes de que el cuerpo las comience a manifestar. Entonces, esto quiere decir que a través de la grafología tenemos un contacto directo con nuestro cerebro, que es como la forma en que tenemos también como de reflejar la información que está allí, y a través de la grafoterapia vamos haciendo reconexiones y como condicionamientos al cerebro de patrones que pueden estar como un poco distorsionados, como decir, ponernos en una buena postura y ayudarnos con ello a ir conectando todo eso que está en nuestro cerebro neuronalmente para que podamos tener un desenvolvimiento óptimo en nuestra vida diaria. Vale, perfecto. Mari, según, o sea, para que todas las personas que se empezaron a unir y que de alguna manera no saben lo que específicamente estamos en comunicación y es grafoterapia, cómo escribimos nuestra vida. De acuerdo a cómo escribimos, mostramos algo, ¿no? Entonces, lo que hoy Mari nos está explicando es en la forma en la que escribimos, es la forma en cómo nosotros nos representamos en nuestra personalidad. Es como mostramos nuestras enfermedades también. Es donde entramos al subconsciente, es donde entramos a la memoria, al registro, a la huella, a todo lo que tenemos tan escondido que nuestra psique indiscutiblemente hace un bloqueo con el fin de protegernos, pero a través de la escritura tenemos la oportunidad de volver a corregir ese tipo de patrones, ¿verdad? Muy bien. Es ¿Hay algo correcto. más que Sí. nos quieras contar pues, de eso?
Bueno, hay muchas cosas que puedo contar. A ver, una de las cosas muy interesantes que fue como lo que me motivó a mí, pues literalmente a trabajar en esto, es que me pareció una técnica como muy amable, ¿no? Es un proceso, a través de la grafoterapia empiezas a hacer esas reconexiones, empiezas a identificar patrones que tenemos, ¿no? Tanto nuestras características positivas como patrones que nos limitan en nuestro día a día, ¿ok? Entonces, a través de esta corrección de la escritura se hace con un modelo de letra específico, principalmente una letra ligada, ¿ok? Luego, pues, les explicaré un poco qué significa esto y el por qué se recomienda que sea ligada. Empezamos a hacer como esa reestructuración interna para conseguir hacernos como conscientes de las limitaciones, o sea, en el caso de las terapias que yo pues dicto y de las recomendaciones que suelo hacer es utilizarla para hacernos conscientes de patrones limitantes que tenemos de acuerdo a conceptos que hemos registrado en nuestro inconsciente en la niñez, en nuestros primeros años de vida, que suelen ser incluso los más difíciles porque pues no tenemos mayor conciencia de ello porque han quedado como un poco en el olvido. Exacto, es Uh así. -huh, Bueno, acá yo voy a hacer un énfasis muy uh -huh, importante, es cómo funciona el cerebro. Así como tú lo has dicho, Mari, aquí hay algo que cuando nosotros escribimos hacemos conexiones neuronales. Entonces nosotros llegamos, pasamos, hacemos la A, hacemos la E, hacemos todo lo que quiere, lo que es el abecedario y el cerebro entiende esto como una conexión de adaptación. Es una conexión de la voluntad, de la autorregulación. Es por eso que había un ejemplo propuesto dentro del uh podcast que me -huh. lo ha preguntado mucho y era, pero ¿por qué mandaste a escribir, Tatiana? ¿Qué sentido tiene? Y es este sentido de cómo nos autorregulamos a través de la escritura. Nosotros tenemos una congestión en el hemisferio izquierdo, que es todo lo que pensamos durante todo el día. Entonces, para que realmente nosotros no nos congestionemos tanto de tantas cosas, la propuesta era que a través de la escritura tú Uh -huh. podrías emitir, digamos que tu pensamiento y tu emoción, toda la rabia, el mal genio, el dolor, estás en un proceso de duelo, tienes mucha rabia y todo eso, lo que hace es que tengas una producción mucho más intensa de cortisol. Uh -huh. Entonces, cuando tienes una producción tan intensa, tan de punto, pues, donde se sale de nuestro equilibrio normal, cuando lo pasas a la hoja, vas a hacer como si tú le entregaras eso a la hoja. Correcto. Eso tiene como una condición cerebral de yo se lo acabé de entregar a la hoja, ya no es mío, es como yo se lo conté, es como si fuera ese psicólogo que no tenemos alta mano Uh -huh. y se convierte en nuestro amigo. El cuaderno y el esfero definitivamente se convierte en nuestro amigo y cuando lo ponemos ahí, todas las fantasías más catastróficas que podemos tener, que es que qué va a pasar mañana, que no voy a tener un dinero, que mis hijos, que una cosa, que la otra, esto es algo que es totalmente importante. Entonces, escriban por todas las noches o si tienen una situación importante o antes de que hablen con su jefe, antes de que hablen con su novio o con su novia y ustedes se sienten congestionados, no hablen de esa forma y el mejor amigo ahorita en este instante puede ser la escritura, pero más Uh -huh. adelante Mari nos va a explicar de qué forma se podría escribir de tal manera en que tú podrías llegar a esos puntos de conexión neuronal para poderse transformar un poco más en detalle. Digamos que lo que yo propuse fue algo totalmente, digamos que básico, que podrían llegar a pasar, pero Mari ya más adelante con su técnica nos va a explicar específicamente cómo serían esos tips con los cuales escribir de esa forma nos podría ayudar a descargarnos. Es como tener un psicólogo en casa, ¿vale? El cuaderno y el lápiz puede ser un psicólogo en casa. Estamos en la misma información, ¿verdad, Mari? Sí, es totalmente correcto. Incluso yo utilizo, o sea, yo creo un método a través de la grafología un poco más fuerte que el tradicional, ¿ok? Sin embargo, cuando yo estudié y la terapia que yo practiqué para mí misma, tenía mucho que ver con eso que tú acabas de explicar, ¿no? La recomendación que hacía, pues, mi tutor era que en la mañana, al levantarnos, hiciéramos un escrito
de todo lo que queríamos que pasara en nuestro día de forma positiva. Eso hace, cuando tú comienzas a escribir al levantarte, se recomienda que se haga con el estómago vacío antes de tomar café, ¿ok? Esto ayuda a que el cerebro pueda percibir toda la información, es como que esté total y absolutamente atenta a lo que tú estás haciendo, sin tener que estar pendiente de procesar algo en el estómago o cualquier otra cosa. O sea, es un proceso mucho más directo. Entonces, la recomendación era que nos sentáramos, escribiéramos todas las cosas buenas o las cosas en particular que queríamos que ocurrieran durante el día, y el ejercicio antes de acostarnos era para tratar un poco de conectar también con la parte positiva del día, porque aunque usualmente o en un día muy particular tengas un caos, tratar de enfocarnos un poco en lo positivo que nos ha ocurrido durante el día, ¿ok? Al principio era lo que queríamos que ocurriera y luego, antes de acostarnos, era lo que realmente había ocurrido, ¿ok? Aun cuando la recomendación era pues enfocarnos en lo positivo, tal cual tú lo dices, si tuvimos un mal día, pues también ponerlo, porque al final forma parte de las emociones que tenemos. Y son totalmente válidas. No quiere decir con esto que porque hayamos tenido un mal día, pues todos los días van a ser fatal. No tiene nada que ver, es una realidad, pues la plasmamos allí. Y si bien es cierto, lo que tú dices, el cerebro descarga esa información y es como que deja de estar constantemente pendiente de que no olvidemos, ¿ok? Por eso las agendas son tan importantes y eran un instrumento muy útil, porque era descargar al cerebro de esa actividad de estar constantemente pendiente de algo para que no lo olvidáramos. Entonces no es casualidad que esa herramienta fuera tan útil y que realmente nos ayude muchísimo. Mira que tú acabaste de decir algo y que no solamente lo podemos enfocar en la parte negativa, digamos que también es descargar, pero también es un proceso desde la manifestación, ¿no? Es yo que quiero a través de esto, a través de la escritura. ¿Vale? Yo quisiera que tú nos hicieras algún énfasis acerca de la historia de la grafología, porque esto, atrás de esto, tiene muchos estudios, tiene una cantidad de información que desconocemos muchas personas y que pensamos que es obvio escribir. Es obvio que todo el tiempo yo escriba algo, ¿vale? Pero que no es obvio que a través de eso yo pueda encontrar un medio de poderme encontrar, descargarme, de poder empezar a manifestar. Entonces, te doy yo la palabra para que tú nos puedas contar acerca de la historia de la grafología. Fíjate, la grafología, aunque muchas personas piensan que es algo como una ciencia oculta o es algo de adivinación, porque pues es bastante llamativo que a través de un escrito yo pueda saber con muchísima exactitud no solo cómo te sientes, sino qué cosas han ocurrido en ti, qué cosas te duelen, rencores que tienes con familiares, por ejemplo, sobre todo con los padres, ¿no? Que son como nuestros nexos más directos. Y lo que se hizo fue, esto existe desde 1622, o sea, esto tiene estudiándose muchísimos años, y quien comenzó a escribir sobre esto fue Camilo Baldó, ¿ok? Él empezó a encontrar la similitud entre nuestro cuerpo, ¿ok? Incluso nuestra postura, todo, pero cómo lo reflejábamos en la escritura, ¿ok? La escritura en la grafología se compone de 3 cuerpos, ¿ok? Así como nuestro cuerpo físico. Tenemos la parte alta, ¿ok? De la letra, que son las T, las L, las B, que son letras que tienen ese trazo que sube por encima de lo regular, ¿ok? Esa parte tiene mucho que ver con todo lo que está en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, nuestro ego, pues todo lo que tiene que ver con ese mundo que se encuentra en nuestra cabeza. Luego tenemos el cuerpo central, que es, como decir, todo nuestro corazón, nuestro estómago, donde estamos, ¿ok? Y es todo lo que son las letras que están en el centro, que son las E, las C, las A, las O, ¿ok? Son las letras que no tienen ni suben ni bajan, sino que se mantienen como constantes en el centro.
Y luego las letras que bajan tienen que ver con nuestros instintos y con nuestra materialización. Es como nuestros pies, ¿ok? Y son las P, las G, las Y, las Z. Todas, entonces, todas ellas tienen que tener cierto equilibrio porque es como lo que, ese mismo equilibrio que utilizamos para caminar. Nosotros necesitamos que nuestros pies tengan cierta firmeza, que nuestro cuerpo central pues esté que se sienta bien y que tengamos una postura hacia adelante para que no nos vayamos, como decir, de boca cuando caminamos. Entonces, la escritura tiene muchísimo que ver con nuestro cuerpo físico. Entonces se empezó a encontrar esa similitud en algo que se llamaba el tratado de cómo en una carta se puede conocer la naturaleza y la cualidad del escritor. Wow. ¿Ok? Entonces, eso empezó a ser estudiado por muchos psicólogos, incluso algunos tienen la teoría de que esto es una ciencia que forma parte de una rama de la psicología, y otras vertientes pues lo nombran como una pseudociencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con la grafología? Lo bueno es que es un proceso que no es invasivo a la persona, o sea, yo no te tengo que preguntar tanto, no tengo que hurgar en ti. Y lo otro muy positivo, que es lo que a mí particularmente me pareció realmente maravilloso, es que hay ciertos patrones que nosotros no tenemos conscientes. Entonces, es muy difícil que yo me siente con un psicólogo y le explique algo si yo no estoy consciente de ello. Pero a través de la escritura yo puedo ver esos patrones y puedo ayudarte a trabajar en ellos sin necesidad de hurgar en ese dolor o esas circunstancias, porque pues hay algunas que no solo que no las tenemos conscientes, hay otras que al ser tan dolorosas, pues simplemente no queremos que nadie las toque, Claro. perdón. Entonces, claro, es muy sutil, es un proceso muy amable con el individuo como tal, y nos ayuda a ir modificando, porque obviamente es como, yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Entonces es como si nosotros caminamos con un piecito hacia adentro, entonces nos van a poner un zapato o algo que nos vaya como corrigiendo poco a poco hasta que nosotros enderecemos esa pisada y empecemos a caminar de forma adecuada, ¿ok? Entonces, la escritura es igual. Yo simplemente voy modificando ciertos patrones en los trazos que va realizando la persona al escribir para que pueda empezar a tener ese orden, esa serenidad y ese centro que necesitamos para caminar en la vida. Porque al final es simplemente eso. Es como aprender a caminar en la vida con firmeza, con certeza y con tranquilidad. Maravilloso, Mari. Mil y mil gracias por esa explicación. Ahora, yo quisiera que tú puedas tener un poquito más de amplitud con la información acerca de los niños, porque para los niños ir a una terapia psicológica donde le estén preguntando, donde esto se les vuelve algo realmente complicado, inclusive para el terapeuta, porque el niño no va a hablar, el niño va a ser, el niño, sí, entonces el niño va a guardar muchas emociones, muchos sentimientos. Yo quisiera, no sé si tienes algún tipo pues de ejemplo de algunos de tus pacientes niños con los cuales tú les podrías ayudar acerca de esta técnica, cómo lo haces y si tienes casos pues de éxito para que tú se los puedas compartir aquí a todos. Sí, claro que sí. Fíjate, como te decía, como es un proceso tan sutil, ¿ok? No genera ese rechazo. Entonces, en los niños, pues evidentemente, ellos no tienen como esa capacidad todavía, también dependiendo de las edades, ¿no? De expresar sus sentimientos, su sentir, porque pues muchas veces no tienen ni siquiera todavía esa ruta bien determinada. Entonces, con los niños es muy bonito porque, como te decía, esto no es un proceso de adivinación, hay ciertos patrones, hay ciertas características en la escritura que nos permiten identificar esos patrones sin necesidad que el niño nos dé mayor información. Incluso para ellos es como muy interesante, los niños se conectan mucho como con esa parte mágica, con esa parte de sorpresa, y es muy bonito cuando ellos te hacen un escrito y tú le empiezas a decir cualidades de ellos, que evidentemente, aunque no las sepas manifestar, como de una manera como tan coherente como lo puede hacer un adulto, porque tiene un conocimiento mayor, tiene un vocabulario más amplio. Para ellos es encantador cuando tú les empiezas a decir, oye, mira, tú eres así, te gusta esto, te gusta dibujar, te gusta escribir, te gusta cantar.
Entonces, eso hace que ellos sientan como esa tranquilidad de que, oye, esta persona de alguna manera me está conociendo porque yo no le he dicho nada, ¿ok? También va de acuerdo a muchas edades. Cuando son muy pequeñitos no se hace a través de un texto, de un escrito, porque pues muchos niños no tienen todavía la habilidad de la escritura, pero se hace con los dibujos, porque al fin y al Ok, cabo, pues son trazos. Y lo que nosotros evaluamos son trazos. Entonces, cada uno tiene sus características, porque la madurez del cerebro, pues también se ve manifestada en esa escritura, ¿ok? Entonces, yo tengo casos, incluso tengo uno de una niña maravillosa, ujú, y para mí son casos, yo digo que son los mejores regalos que tú le puedes dar a un hijo, ¿ok? Y no porque lo haga yo, sino porque eso les permite empezar a entender sus sentimientos, a aprender a canalizar sus emociones y expresarlas de una manera coherente para poderse hacer entender, porque cuando entramos en ese proceso que va desde los 8 a los 14 años, suele ser un proceso de adaptación para el niño como un poco incómodo, porque él empieza a sentir un montón de cosas y no sabe cómo expresarlas y entonces lo hace muchas veces a través de las emociones más fuertes. Entonces o son muy cariñosos o se enfadan con mucha facilidad, o sea, van como a los extremos de cada una de las emociones y es precisamente porque no la saben expresar. Entonces, a través de la escritura, yo puedo ver todo eso y puedo ayudarles a ir hilando, ¿ok? Esa forma de expresarse, de decir qué es lo que sienten, porque es como que yo tradujera a través de la escritura lo que el niño siente. Entonces es como, tú lo que sientes es tal cosa, sí, es eso. Entonces, claro, es muy bonito porque es como hacer un centro entre los padres y el niño para que ellos aprendan también a relacionarse y a comunicarse con ellos de una forma fluida. ¿Por qué? Porque son caracteres diferentes, son naturalezas diferentes, aunque sean nuestros hijos. Tienen claro. formas de ser muy distintas y a veces es frustrante, no solo para el niño, sino también para el padre, de no conseguir ese momento donde engrana de forma correcta y el saber por qué hay esos impulsos tan fuertes en el carácter del niño. Pero es simplemente porque a ellos les genera mucha impotencia el no saber expresarse. Es Entonces, así. a través de la escritura lo vamos haciendo. Y lo que es más fantástico es que nosotros vamos creando barreras, es como decir, vamos poniendo puertas de seguridad cada cierto tiempo cuando alguna circunstancia nos toca esa emoción que nos duele. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cuando nos vamos madurando y nos vamos haciendo más adultos, esa puerta cada día se va haciendo más maciza, ¿ok? Al principio es como que ponemos una puertita de madera, luego una un poco más fuerte, hasta que casi que nos convertimos en una bóveda del banco, ¿no? Sí, Entonces, lo que ocurre con los niños es que ellos todavía, afortunadamente, no tienen esa habilidad tan magistral de poder crear esa puerta tan robusta. Entonces, entrar a eso es muy fácil. O sea, un proceso que los adultos, por ejemplo, para alcanzar un cambio de patrón, poder llegar realmente al foco del problema, nos podemos tardar 6 semanas o un poco más, ¿ok? Porque el proceso de grafología y a través de la grafoterapia es diario, porque nosotros necesitamos cambiar un hábito y cambiar un hábito requiere que lo hagamos de forma consecutiva y que ese trazo no tenga, o sea, es como el escribir, es como que siempre mantengas el lápiz sobre la hoja. Cuando tú lo levantas, interrumpes el proceso. Es como igual como la corriente eléctrica. Cuando tú apagas el switch, pues se corta la conexión. Entonces, lo que hacemos con el escrito de todos los días es ir haciendo que ese patrón se vaya modificando. Como cada día vamos alargando un poquito más esa rayita del trazo. En el caso de los niños, es muy rápido, porque esa puertita todavía es muy, muy endeble. Ellos la han subido, porque pues obviamente es nuestro instinto protegernos de lo que nos genera dolor, ¿ok? Y nuestro cerebro realmente es el guardián de que nosotros nos mantengamos vivos y que no suframos. Entonces, cualquier cosa que medianamente empieza a tocar ese registro que existe en nuestro inconsciente de dolor, inmediatamente pone una barrera. Entonces, en el caso de los niños, te digo, son casos
tan maravillosos que puedes ver los primeros destellos de lo que realmente el niño tiene en profundidad, como esas heridas emocionales que se van creando, que vienen de esa infancia, incluso entre el tercer y el cuarto día. Es como mágico. Pero es porque eso es todavía como, esa puertita es como muy suavecita. En cambio, en los adultos son procesos mucho más largos y obviamente, dependiendo de qué tantas puertas tengas, pues es el lapso que yo me voy a demorar haciendo terapia, por ejemplo, en llegar hasta allí. Lo bueno que con la grafología es como cuando vas al gimnasio. Nos vamos entrenando el músculo, vamos acercándonos a todo y en el momento que llegamos como decir, a la bola de fuego que tenemos allí, ya estamos preparados, ya tenemos todo, nos sentimos fuertes para enfrentarnos a ello y darnos cuenta que esa limitación mental que tenemos muchas veces, o muchas veces no, corresponden a patrones mentales que nos hemos creado nosotros, conceptos que nosotros mismos hemos dado como totales y absolutamente válidos, pero que cuando nos damos cuenta con el mundo exterior, no para todo el mundo es igual, entonces es un concepto mío. ¿Okay? Ok. Entonces es muy bonito, la verdad que sí. ¿Tú tienes algunas pautas para decirle a los padres, a los que pues hasta ahorita están empezando con el proceso de lectoescritura para los niños, para que ellos puedan empezar, como decirle, mire, díganle pues a sus niños, o cojan pues así el lápiz, o cojan así el cuaderno? ¿Tú tienes algunas pautas con las cuales les podamos dar a los que nos están escuchando, decirle, es posible que ustedes también lo puedan hacer en casa, mientras que pues se van como al punto pues de que las podamos hacer, ¿no? De que podamos Sí, entrar claro. a... Cuéntanos. Sí, fíjate, entre las cosas más importantes que para nosotros los grafólogos es así como el mejor regalo que podemos hacer es que escriban ligado. La escritura ligada, ¿ok? Es Eh, como, Explicar porque creo que para los colombianos no es claro qué es ligado. Ligado es letra pegada, ¿sí? Es cuando nosotros la pegamos, si se acuerdan cuando somos súper pequeñitos y que nos hacen enseñar esto, la letra así, cursiva. Para nosotros es la palabra cursiva. Entonces es esa pequeña explicación que necesitamos. vale, vale. Sí. A ver, fíjate, eh, es muy interesante cuando nosotros empezamos, en algunas culturas, por ejemplo, yo soy de Venezuela, y en Venezuela cuando yo estudiaba en la primaria, tú escribías corrido, ligado, ¿vale? Sí, sí. Pero cuando pasabas al bachillerato, era como ya te estabas haciendo adulto, ya eras más grande, entonces escribías como en los libros, ¿no? Entonces eso marcaba como una etapa de maduración. Pero el tema es que cuando tú escribes ligado, es como que tú te tomaras de la mano de las personas. Eso hace que tengas relaciones mucho más armoniosas, que te puedas relacionar con muchísima facilidad, que te puedas comunicar sin que haya contracción. Cuando nosotros, y que lo hagas de una forma más racional, ¿ok? Porque pues esas son ciertas características de ese tipo de letra. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que las personas y más los padres enseñen a sus hijos a escribir de esa manera, porque eso les va a ayudar a sentirse que sus amiguitos los entienden, que sus padres que forman parte de un todo, ¿ok? Porque están tomados de la mano y son parte de ese todo, ¿ok? Otra de las cosas muy, muy importantes es el tachar, ¿ok? Cuando nosotros tachamos, o sea, por ejemplo, escribimos algo con bolígrafo y nos equivocamos, ¿ok? Tenemos la tendencia a tachar, ¿ok? Eso lo que hace es, o lo que muestra, ¿ok? Es vergüenza a que las personas vean nuestros defectos, nuestros errores, en lo que nos equivocamos. ¿Ok? Entonces yo lo marco tanto, 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 que tú no te des cuenta que fue lo que yo puse y en lo que me equivoqué. ¿Ok? Entonces, es enseñarles a los niños que equivocarse está bien y que no importa que te equivocaste, le pones un circulito y continúas o lo vuelves a escribir y ya está. ¿Ok? El borrar tanto, el hacer todo tan perfecto, nos hace, evidentemente, ser personas
muy estrictas y muy perfeccionistas. Y eso al final es una estructura muy rígida. Y para un niño termina siendo un patrón muy fuerte para su adultez. Entonces, en la medida en que él se permite equivocarse, permitirnos equivocarnos es simplemente aceptarlo y tomar los correctivos para la siguiente oportunidad. No es asumir que me equivoco y pues ya está, y me equivoqué. Sino que cuando tú te permites equivocarte, tú dices, oye, sí, pues no lo hice bien, ¿cómo es? Ah, bueno, es de tal manera. Y lo corriges, pero no te genera contracción, no te genera rechazo. Entonces, son ciertos patrones que son muy, muy importantes darles como herramienta a los niños. Es usa tus manos para unirte a todo el entorno y no es casual que en las sociedades, antes nuestros padres, por lo menos en el caso de Venezuela, pues no sé cómo era en Colombia o en el resto de los países que nos puedan estar escuchando, nuestros padres escribían corrido y la sociedad era mucho más amable, era mucho más empática, mucho más solidaria, ¿ok? Ahora la gente es mucho más distante, es tú tus problemas, yo los míos, tú en tu casa, yo en la mía. Si yo puedo, yo te ayudo. Antes no era así. Entonces, podemos darnos cuenta que esa evolución en la letra, pues sí tiene un peso importantísimo en el comportamiento de las sociedades, ¿ok? Incluso, para mí fue fascinante porque yo, entre las muchas cosas que he estudiado, en una oportunidad estudié Cábala, ¿ok? Y pues ellos escriben de derecha a izquierda, ¿ok? Porque es parte de su cultura. Y cuando yo estudié grafología, fue como descubrir, como decir, la joya del Nilo, porque en grafología cada margen pues tiene un significado. Cuando nosotros, el margen izquierdo, que es desde nuestra cultura, desde donde se comienza a escribir, ¿ok? Representa, como decir, nuestro pasado. Es lo que vamos dejando atrás, evidentemente. Y nuestra derecha, obviamente para los diestros, pero funciona igual porque aun cuando seamos zurdos, pues igual escribimos hacia el mismo lado, tiene que ver con nuestro futuro, es hacia donde nosotros vamos avanzando, ¿ok? Y me llamó muchísimo la atención de que en esa cultura en particular, ellos constantemente retoman su cultura, sus orígenes, están muy, muy arraigados a esa cultura de esa historia. Y entendí que tenía que ver con eso, porque para ellos es como escribir al contrario, es como estar constantemente pasando pasando la página del libro al revés, a lo que ya leíste. Sí, sí, sí. Entonces fue muy, como decir, muy impresionante para mí darme cuenta de cómo todo esto de la escritura tiene un peso muy, muy fuerte en la sociedad. Y ahora los niños, muy pocos escriben con letra corrida, ellos escriben con letra script, que es como la letra, lo que nosotros llamamos letra de molde, Sí, sí, porque sí. es una letra dibujada, ¿ok? Cuando tú escribes, aparte cuando tú escribes ligado, es más espontáneo, ¿ok? Tú vas escribiendo y no te estás percatando tanto de hacerlo tan dibujado. Y eso nos hace ser más auténticos, más espontáneos. Entonces, por eso es la importancia de a los niños, sobre todo, enseñarles de alguna manera a hacerlo así, porque los ayuda a soltarse, a quitarse tantos miedos, tanta aprensión a lo que vayan a pensar de mí, porque si tú eres, o sea, si tú eres amigo de todos, pues no te sientes constantemente como en tela de juicio, como un espectador, como que el otro está desde el otro lado mirándote a ver cómo te estás comportando, sino Ok. que va contigo, ¿sabes? No, ok. Bueno, pues ahí están todas estas informaciones que nos está brindando Mari. Vamos a intentar ver cuáles son las preguntas que nos están empezando a hacer acá todos los que nos están escuchando. Recuerden que el tema de hoy es la grafoterapia, la grafología, cómo nuestro cerebro interactúa con las emociones a través de nuestra escritura. Entonces, un saludo a todas las personas que se están uniendo, a todas las que están. Vamos aquí a responder. Eh, a ver, encuentro por aquí, dice Matías presente.
Maribella, que hay cosas muy lindas para Mari. Bueno, dice, o sea que si tengo mala letra significa algo. A ver, mala letra dependiendo de quién lo juzgue, ¿no? Parece Este, que fue el mismo que se juzgó que es una mala letra. claro, porque, a ver, es que forma parte de todo. El hecho de escribir a nuestro parecer bonito o feo no necesariamente quiere decir que hay gente que dice, no, yo debo tener muchísimos problemas porque yo escribo fatal. No, no Eh, necesariamente, Ujú, porque va a depender de cómo utilices la hoja, cómo hagas los trazos, o sea, lo que realmente es valioso al interpretar un escrito es la forma en que lo haces, ¿ok? ujú, ujú. Cómo utilizas los renglones, qué tanta distancia dejas entre uno y otro o entre cada una de las palabras y la naturalidad con la que haces cada trazo, ¿ok? Este, otra cosa importante es hacer letras limpias, ¿ok? Sin tantos, como le llamamos nosotros, tirabuzones, sin tantas vueltas, porque eso hace que seamos personas complejas. Por eso decir, como cada vuelta es la vuelta que le damos a una situación para poderla mirar, ¿ok? Entonces nos vamos quedando en esos espirales allí de trazos. Entonces, mientras más simple, ¿ok? Sea la letra, pues mejor nos va a hacer mejor utilidad le vamos a poder dar para expresarnos. Va a ser mucho más fluido, mucho más directo, pero no necesariamente va a ser atacante, va a ser cuando la letra es redonda, o sea, obviamente también depende de la naturaleza de cada quien. Los hombres tienden a tener una letra un poco más angulosa, porque ellos suelen ser más rígidos, la mujer es como más sutil, entonces, bueno, el trazo es más femenino, es más redondeadito, ¿ok? Sí. Pero no quiere decir que si un hombre escribe redondeadito, pues esté mal, porque quiere decir también, o sea, son muchos factores los que influyen en un escrito. Quiere decir que es una persona a lo mejor muy sensible, que es una persona muy creativa, ¿ok? Esos son características muy marcadas también en los hombres. Entonces, dependiendo de la profesión de cada quien, porque hay profesiones, imagínate los arquitectos, los médicos, que escriben de una forma que tú dices, o sea, imagínate todo lo que esa persona tiene en la cabeza. Pero esos son, como decir, distorsiones profesionales, porque esa Ujú. persona en su vida, si le va a hacer una carta de amor a alguien, no le va a escribir con esa letra, Sí, sí, sí. lo Ok. hace por rapidez y entonces suelen ser esos problemas, o sea, no son problemas, sino simplemente son como cambios en la letra para darle rapidez, porque en los récipes médicos, por ejemplo, escriben muy, muy rápido que uno no entiende qué es lo que dicen, pero realmente es para hacer como mucho más fluido y que la consulta médica sea más ágil. Y en la arquitectura funciona un poco igual. Ok. Acá dicen, ¿se puede realizar este tipo de terapias a distancia? ¿Perdona? ¿Se pueden realizar este tipo de terapias a distancia? Sí, claro, bueno, la pandemia nos dio el maravilloso regalo del teletrabajo y muchísimos de las personas con las que yo trabajo, ¿ok? Están fuera de España. La gran mayoría están en Estados Unidos, en Alemania, en Venezuela, en Colombia, o sea, están fuera. Está O sea, fuera. sin ningún problema se pueden hacer. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué significa que en mi tipo de escritura mezcle letra pegada y letra despegada, mayúsculas con minúsculas? Ok. Eso tiene mucho que ver, ¿ok? Con las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad nos las dictan nuestros padres, principalmente el padre, ¿ok? Entonces, cuando nosotros mezclamos unas con otras, pues hay que evaluar un texto entero, ¿no? Pero voy a dar ciertos rasgos. Tiene que ver con qué significan esas figuras de autoridad para mí, ¿ok? Ok. Entonces, probablemente es que yo me iguale a esas figuras de autoridad. Por ejemplo, ante un jefe, ante el propio padre, yo me igualo. Entonces, pierdo un poco ese respeto por ciertas jerarquías, que no quiere decir que sea más que tú,
pero que requiere pues cierto respeto porque tiene una figura de autoridad, ¿ok? Y cuando las vas mezclando, lo que haces es que haces como que te unes a la gente, pero no del todo, dependiendo de las circunstancias, ¿ok? La letra, hay muchas personas que como una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué yo escribo hoy de una manera y mañana de otra? Sí, sí, sí. Entonces es, ¿por No, qué? no, Porque la información que queda plasmada es la que está en nuestro cerebro. Todo lo que va él recibiendo todos los días va cambiando y lógicamente nuestra escritura va a cambiar. No vamos a escribir igual un día que estamos súper felices y eufóricos a un día que estamos súper molestos o a un día que pues estamos muy neutral. Suele tener cierta alteración el rasgo de la escritura. ok, entonces aquí pues creo que empata con lo que acabaste tú de decir. Dice, eh, Catherine dice, feliz noche, me da curiosidad cómo se interpreta la firma cuando siempre es variable o diferente. Creo que ahorita podemos hacer un ejercicio y que tú nos los puedas pues, explicar pues, como para hacerle más énfasis a esta pregunta que nos hace Catherine. La siguiente es, ¿qué puede significar escribir enredado de tal manera que nadie entiende mi letra, ni a veces yo misma me la entiendo? Dice Paola. Vale, Paola, fíjate, una de las características importantes de ese tipo de letra, ok, es que por alguna razón no te gusta que la gente o sea, sepa del todo cómo eres tú, ok. No quiere decir con eso De- eh, que te quieres esconder. Entonces, ¿qué haces? Escribes de una forma tan rápida que no pueden leerte. Es como si hablaras muy, 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 muy rápido. Y la gente dice, uy, ya va que no te estoy entendiendo. Es más o menos eso, ¿ok? Entonces, cuando tú haces eso, es porque quieres ocultarte por la razón que sea, por miedo, por vergüenza, por rabia, por cualquiera de esas emociones que tenemos arraigadas en ese inconsciente y que van trabajando y que van como saliendo sin que nosotros sintamos que tengamos el control sobre ella. ¿Ok? Pero tiene mucho que ver con eso. Y suele ser muy, muy, muy común en las firmas. No, ok. Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo en vivo Uh acerca, -huh. pues, ¿no? La siguiente dice, cuando se escribe tan fuerte y se marca la hoja hasta por detrás. Eso es muy usual, ¿no? Vale. Eso tiene que ver con tu fuerza de vida. Una persona que tiene mucha fuerza, que tiene mucha energía, suele escribir muy, muy marcado. Si estás Ya. muy molesto, sueles escribir afincando o apoyando de forma más contundente el esfero o lo que utilice. Y para ser muy evidentes con esto, es bastante notorio cuando las personas mayores empiezan a escribir cada vez más suave, cada vez más delgadito o incluso en algunas veces hasta borroso, porque su vitalidad pues va reduciendo a medida que van transcurriendo los años. Incluso se va haciendo temblorosa. Y es porque pues obviamente no tienen la misma como, sí, la fuerza de vida que tienes cuando eres joven, la vitalidad, esa energía que estás todo el tiempo, cuando una persona está mayor, pierde un poco esa vitalidad, ¿no? También hay casos de casos, pero es lo usual. Ok. Y la última pregunta es, ¿qué significa tener una letra redonda? La letra redonda habla mucho de la feminidad, ¿ok? De la sutileza, también, como te decía, depende si es hombre o mujer, ¿ok? Porque en el caso de los hombres, pues la letra suele ser, como te comentaba, un poco más angulosa. Entonces, cuando es más redondeadita, tiene que ver con que es una persona más sensible, con que es una persona a lo mejor muy creativa. Sobre todo el puntito de la I, cuando lo hacemos como un redondito, eso habla mucho de la creatividad, ¿ok? Que No. no lo haces como un punto, sino que haces como un dibujito. Entonces eso es mucha, o sea, eso manifiesta mucha creatividad. Bueno, muy bien. Mariana, qué tema tan lindo. Bueno, acá hay Ay, mucha gracias. mente feliz de que tú puedas compartir con esta información. Definitivamente ha sido
bastante lindo poderte escuchar. Ahora si podemos hacer un ejemplo en vivo, puede ser que para que la Claro. entender un poquito cómo sería una lectura. Entonces, yo me voy a poner de ejemplo aquí para a todos, para que todos puedan verlo. Entonces, dime qué puedo escribir y yo se lo muestro aquí a todos y que tú puedas leer y que tú puedas escribir y puedas describirlo. Entonces, tú me lo cuentas. ¿Tú qué quieres que pueda escribir? Con que yo acá tengo esfero azul, tengo esfero negro, tengo, no, nomás tengo pues azul o lápiz. Tú me dirás. A ver, si quieres, bueno, puedes usar el azul o el negro, cualquiera de los dos es válido. Si quieres escribir un texto, lo que quieras, hoy, buenos días, ¿cómo están todos? Lo que tú quieras. Y si quieres, pon tu firma, ¿ok? Para yo poder explicar un poco la similitud entre la escritura y la firma. Muy bien. A ver, si quieres, mientras tú lo escribes, Tati, voy a responder una pregunta que estoy viendo allí, que Dale, es dale. que si a través del trazo se puede ver, espera un segundo, se puede determinar si una persona sufrió abuso de algún tipo y si se puede trabajar en la sanación de ese acto. Sí, fíjate, a través de la grafología, nosotros podemos identificar, pues, casi todo, ¿ok? Es tan así que lo pueden ver a lo mejor en algunas series de estas americanas, se utiliza mucho como una herramienta de apoyo en criminalística, ¿ok? Incluso hay peritos que son especialistas en criminalística porque podemos verificar cuál es la naturaleza de una persona, si realmente cometió un acto o no, a través de la escritura. ¿Por qué? Porque el detector de mentiras, si es una persona muy cruel o muy a sangre fría, ¿ok? Puede pasarlo perfectamente porque su corazón no se va a alterar al enfrentarlo a una pregunta que le haga, como decir si lo cometió o no. Pero en la escritura, pues no podemos mentir. En el caso de los abusos, también ocurre de esa manera. Tú puedes saber si una persona ha tenido maltrato físico, si ha tenido abusos incluso sexuales, o sea, tú puedes ver todo en la escritura. De verdad es una herramienta extremadamente útil y para muchas cosas, ¿ok? Y lo que decía antes, como es muy sutil el tema de la grafoterapia, yo empiezo a ayudarte a trabajar ese patrón sin necesidad de hacerte profundizar en el evento que te generó ese dolor. O sea, no te tengo que hurgar en esa herida, en ese evento en particular. Y se puede utilizar pues para muchas cosas, pero para la salud, para todo. Muy bien, aquí entonces puse, voy a que mostrarlo. No sé si se alcance a ver. Dice buenos días. Hoy estamos. Hoy Sí, estamos yo lo veo invertido, pero como te decía, como lo importante es el trazo, pues no pasa nada. Te pregunto qué es lo tercero, porque veo el escrito, tu firma y luego otra firma más y hay chiquitica otra. abajo. Esta es la, Oh, vale. esta es la del banco y esta es la de cuando estoy de afán. Vale. Aquí, Vale, fíjate, una de las cosas que, pues, déjamela para poderla evaluar, déjamela ah, abrir un dale, poquito. dale, perdón. Sí, sí. A ver, fíjate, una de las características importantes es eso, tu letra es bastante redondeada, ¿ok? Quiere decir que eres una persona bastante femenina, eres una persona bastante emocional, es decir, eres una persona que pones de manifiesto tus emociones en tu vida diaria, ¿vale? Tienes, a ver, porque es que hay cositas que no veo del todo bien. Tienes, por ejemplo, las letras circulares como la A y la O, ¿ok? Hablan de nuestro yo. Y tiene también mucho que ver con nuestra relación con nuestra mamá y con nuestro papá. Y en tu caso, al ver que es limpiecita por dentro, quiere decir que esa relación con ambos es bastante sana. Es decir, no hay rencores, no hay heridas que nos hayan quedado de esa niñez, ¿ok? Porque muchas de esas cosas vienen también, como te digo, de cuando estábamos muy pequeñitos.
Y en cuanto a la firma, ¿ok? Fíjate que tú, por lo que puedo ver, tiene, o sea, es tu nombre en la firma, ¿ok? Sí. Tienes un trazo en la parte de abajo que es como firmeza al caminar. O sea, es como ponerte un suelo firme debajo de tus pies para poder andar. Y cuando tú firmas con tu nombre, tú te muestras al mundo como tú eres. ¿Ok? Ujú. Cuando, o sea, es la mejor firma que podemos tener es nuestro nombre, porque es nuestra firma es lo que es como nosotros nos presentamos. Es Ujú. firma, Ok. quién eres tú, pones tu firma. Cuando un pintor hace un cuadro, lo firma. Esto es mío, es su presentación. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, pues como nosotros somos, quiere decir que somos personas auténticas, que no tenemos nada que esconder, ¿ok? Y que, pues, es como nos ponemos allí así, sin más, ¿ok? Sin ponerle tanto adorno. Ok. Y a ver, es que aquí veo en la parte de arriba, es que como la veo invertida, Sí, 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 claramente. fíjate que hay algo importante en la cortita, ¿ok? Sí. Que haces como si fuese un signo de infinito, pero que atraviesa. Entonces eso quizás en algunas oportunidades hace que seas una persona muy exigente contigo misma, que te señales, o sea, sin que nadie te diga lo hiciste bien o lo hiciste mal, o tú ya te lo evaluaste, te contestaste y te diste, como dice, te pagaste y te diste el cambio, ¿ok? Eso tiene mucho que ver con es como constantemente hacernos así. Es uno de los rasgos más importantes que puedo ver allí. Como allí No. tampoco, o sea, en lo que escribiste no hay tampoco muchas letras que suban y bajan, pero las que suben, suben poquito, ¿ok? Entonces es importante darle ese equilibrio del que hablábamos al principio, cuando nos paramos derechito, tenemos que tener nuestra cabeza bien plantada, ¿ok? Entonces tenemos que subir un poquito para que nos dé equilibrio, porque si estamos como encorvaditos, pues al caminar nos va a empezar a doler la espalda y todo eso. Vale, bueno, Mari, entonces mira, nosotros nos podríamos quedar acá pues más tiempo, pero pues desafortunadamente tenemos solamente una hora para el live. Más adelante podemos, si se puede, pues ampliar esto porque veo que pues hay mucha gente totalmente interesada y la verdad es que para mí es todo un orgullo que hayas estado acá porque esto, como les digo a todos los que nos escuchan, a todos mis pacientes, increíblemente esto no lo tenemos en cuenta y que por eso hace parte de nuestra transformación. La escritura es nuestra transformación. Hace parte también de tener ese psicólogo interno donde Uh -huh. empezamos nosotros también a transformarnos. Entonces, parte de las conclusiones de este live, vamos a empezar, digamos que a decir que lo que tú nos has propuesto es que en la Uh mañana, -huh. antes de que Uh -huh. estómago vacío, lo que entendí es que vamos a escribir qué es lo que queremos hacer durante el día. Entonces es como si Uh hiciera -huh. una agenda y entonces vamos a decir qué es lo que yo quiero, entonces me voy a ir a una entrevista de trabajo y me va a ir bien. Esa es como esa capacidad de manifestar a través de tu escritura tu día, cómo lo puedes estructurar a través de, pues, a través de esto, ¿no? Uh Y -huh. la otra que tú nos has nombrado también como parte de, pues digamos que yo nombré solamente una pequeñita cosa que los estaba invitando a todos, era que escribieran cuando tuvieran algo que pasó durante el día tratándolo Uh de hacer, ¿no? Reconozcamos que hay algo que nos duele, hay algo que pues tenemos que cambiar, hay algo que descargar, hay algo que poner -huh. ahí en claro, y que tal vez la otra propuesta después de que se acaba esto es, después de que tú ya sacaste toda esa emoción y descargaste el cerebro, es la siguiente propuesta es podemos volver a reescribir nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que pasó, pero tal vez mañana voy a pedir disculpas o tal vez mañana me voy a levantar Claro. temprano, voy a acabar con esto, voy a acabar con aquello, me voy a poder, sí, porque yo me recuerdo que yo soy fuerte, yo me recuerdo que yo soy súper valiente, que yo me voy a poner estas metas, estos objetivos, también Uh como -huh.
tu cerebro empiece, digamos que como todo lo que tú has nombrado, es como vamos a reestructurarlo, vamos a cambiarlo, es otra forma de cambiarlo, es otra forma de transformarlo, ¿vale? Es correcto. Digamos que aquí en este espacio también vale la pena aclarar que hay muchas formas de poder transformar la subconsciencia, ¿no? Hay muchas formas y entre esas está, indiscutiblemente está la grafoterapia como parte de nuestra transformación. Ujú. ¿Listo? Entonces, me parece algo donde para que lo empecemos a estructurar. Otra cosa importante es que es una técnica para niños también, es una técnica para todos los que podemos empezar a coger o sea, que podemos tener el esfero en nuestras manos y tener trazos. Sí, Una técnica que también nos da la oportunidad de que no sea tan como, o sea, que sea más inclusiva, ¿no? Que inclusive se pueden ujú. beneficiar todos de esta técnica, ¿vale? La Es siguiente así. conclusión puede ser, eh, ¿cuál fue la? Ah, bueno, no, el otro tema que nos hizo falta, que definitivamente te vamos a volver a invitar. Aquí tienes las Gracias. puertas. Nos encantó pues tenerte acá. Voy a volver a nombrar para las personas que estén interesadas en conectarse con Mari, voy a decir sus redes. Está en Instagram, mbaranja. Eh, y metaprogramate@gmail.com para las personas que se quieran comunicar con ella. Ella les va Ujú. a responder todo. Si tienen alguna otra pregunta, también siéntanse en la libertad, ¿verdad, Mari? Que también como para que Por se pueda. supuesto. Sí, Y claro. que se llama Metaprogramate, que es un nuevo programa que está lanzando Mari, en que muy pronto vamos a ver si hacemos una alianza para tener aquí a Mari en Colombia. Vamos a hacer un curso entre las dos, así que muy pronto les vamos a dar fechas, los horarios y todo esto para que ustedes se nos unan con esta nueva técnica también que nos puede acompañar y que nos podemos tener herramientas también en casa. Algo más que se nos haga falta, Mariana, no sé si algo que tú nos quieras ya decir. A ver, bueno, antes que nada agradecerles, de verdad ha sido un honor para mí estar con ustedes, darles a conocer esta herramienta que para mí de verdad ha sido maravillosa. Y fue como, al conocerla fue como, de verdad, fue mi amor a primera vista, fue como, esto lo tiene que conocer la gente, yo lo usé para mí, ¿ok? Fue un cambio tan contundente y una de las cosas más importantes es que son cambios definitivos. O sea, cuando tú cambias ese patrón, ya no vuelves, o sea, no tienes que estar constantemente en ello. Tú cambias ese patrón, haces esa conexión neuronal y ya eso está allí, ¿ok? Y justo hay algo que me acordaste ahora, y es lo bonito, no es lo común, ¿ok? Pero que suele ser maravilloso, que es el trabajo, como decimos, en el grupo familiar. Cuando se trabaja, todo esto tiene que ver, pues nuestros patrones vienen de lo que ya nuestros padres pues han aprendido y nos enseñan a nosotros, porque pues es lo que para ellos es el deber ser. Entonces, el poder determinar cuáles son esas cadenas de programaciones familiares que traemos y que en algunos casos nos hacen repetir patrones, que no necesariamente es por genética, como suele ocurrir con las enfermedades, ¿ok? Es muy importante identificar cuál es el patrón que nos está haciendo repetir esa historia, pero no, o sea, conseguirle la lógica para cambiar esa forma de ver la vida y de esa manera dejar de manifestar esa misma realidad, ¿ok? Porque lo que hablábamos antes, nosotros somos unos manifestadores constantes, pero lo hacemos de una manera que no nos enteramos cómo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, muy gracioso, que es como si hubiésemos venido a la vida con una varita mágica y empezamos a agitarla ahí como locos porque no sabemos cómo funciona y de repente, plum, pasa algo. Pero normalmente lo que identificamos como, uy, ¿y cómo pasó? Es algo que es grato, ¿ok? O sea, es algo que queríamos y de repente pasó y decimos, oye, bueno, yo voy a seguir agitando esto como sea, a ver en qué momento vuelve a salir la chispita y pasa algo. Pero lo importante es darnos cuenta que eso lo hacemos constantemente de forma inconsciente.
Y parte de lo que yo busco con el método que he creado, que es un método un poco más robusto que la grafoterapia tradicional, porque tiene otros componentes, un método que creé yo, te hace ir buscando conseguir el foco correcto para encontrar los resultados que realmente queremos, ¿ok? Y fíjate que algo muy importante era lo que hablabas antes de vamos a ver lo que no nos gustó, lo que tal, lo que nos enfadó. Nosotros solemos enfocarnos mucho en eso. Cuando nosotros empezamos a cambiar ese foco del lente y empezamos a ajustarlo a lo que realmente queremos, empezamos a cambiar nuestra realidad de forma positiva. Entonces, parte de mi trabajo y de lo que me apasiona hacer es ayudar a la gente a encontrar cuál es el lente que realmente quieren para su vida. Y es como un músculo. Nosotros es como que miráramos así y yo busco a través de la terapia ir ampliando ese espectro para darnos cuenta de las cantidades ilimitadas de oportunidades que tenemos a nuestro favor y que no vemos por condicionamientos propios que nos hemos creado en nuestro inconsciente. ¿Ok? Entonces, el mejor mensaje es realmente podemos conseguir lo que queremos. No es un cliché, no es una teoría aislada de estas corrientes de nueva era. No, es una realidad. Simplemente tenemos que aprender a trabajarla, tenemos que saber cómo funcionan, cómo operan, para utilizarlas de forma adecuada. Y una vez que aprendemos a hacerlo, nos comemos el mundo. No. Mari, se nos acaba el tiempo, de verdad que el tiempo no nos ayudó el día de hoy, pero claramente vamos a seguir haciendo lives, vamos a seguir sacando temas para que la gente se siga informando y pueda tener este tipo de prácticas en casa de transformación. Entonces, les recuerdo a toda la comunidad que va a estar este live en las redes. Se van a subir para que lo vuelvan a repetir, para que lo compartan. Yo les insisto, compartir el conocimiento a alguien le puede ayudar, a alguien le puede servir. Entonces, síganlo compartiendo. Nos vemos muy pronto. En 15 días nos vemos en el siguiente live, que también les tengo un tema muy interesante. Aquí siempre vamos a tener temas de interés. Háganme saber como de qué quisieran, pues que yo pues aquí hable. Yo tengo bastantes invitados aquí, entonces me hacen entender esto y con muchísimo gusto aquí estoy para servirles a todos y Mariana también. Así que, Mari, muchas gracias. Sí. Nos despedimos. Ay, gracias por invitarme. Ha sido un gusto increíble estar con ustedes. Gracias a todos. Y bueno, lo que quieran, de verdad me pueden preguntar. Hay unas redes sociales en Instagram que se llaman Metaprográmate, no tienen publicación porque, como lo has dicho ahora, estoy como en la creación de todo esto nuevo, de un proyecto maravilloso que incluye pues todo lo que Tati les ha comentado, de conferencias, de talleres, de información para que realmente esto pueda llegar en masa a todas las personas que realmente tengan el interés de sanar su vida y de salir de todos esos dramas que nos van atando al sufrimiento que no tiene sentido. De verdad, no tiene sentido vivir en ello. Listo. Les tenemos grandes sorpresas a toda la comunidad aquí en Colombia. Muy pronto tendrán las noticias de esto. Gracias, Mari. Nos despedimos. Gracias. Les mando un gran abrazo. Los quiero muchísimo a todos. Cuídense. Nos vemos en otra. Gracias. Chao. Feliz noche. Chao.